escape, es mi fiesta con Dios. Buen día a todos. Es siempre un privilegio participar, ¿no?, en lo que está prometido y el cumplimiento que Dios lleva a cabo resulta en que nosotros seamos habilitados para vivir la vida de Dios, la vida divina. Y vamos a dar gracias hoy por lo que Dios va a hablarnos. Si tenemos presente que esto es un tiempo en que el Espíritu Santo va a estar trabajando en cada uno de nosotros para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento e invitarnos a recibir. De eso se trata toda nuestra interacción con Dios en realidad. Así que acompáñame, por favor, en dar gracias por este tiempo juntos. Padre, gracias por tu fidelidad, porque en todas las cosas tú te demuestras fiel y verdadero. Y estás obrando para producir en nosotros el querer y el hacer de tu buena voluntad. Gracias por cada persona, cada uno de tus hijos presentes, por los que participan de esta mesa tuya, en sus corazones, al ver lo que tú nos hablas y procesarlo en tu presencia. Y gracias por lo que hoy tienes preparado para nuestro crecimiento en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Todas las promesas que constituyen el pacto de Dios con nosotros operan de la misma manera. En 2 de Pedro capítulo 1 podemos ver lo que allí el Espíritu Santo manifiesta, ¿no? Dice: todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Y luego habla de promesas, ¿no? Mediante preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas vengamos a ser participantes de la naturaleza divina. En Hebreos nos dice también Dios que el nuevo pacto ya no está basado sobre mandamientos y condiciones, sino sobre mejores promesas. Y todas las promesas funcionan en base a la capacidad de Dios para cumplirlo en la vida de los que le creen. Hebreos capítulo 11 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. En otras palabras, Dios va a cumplir lo que ha prometido en la vida de nosotros que le creemos. ¿Sí? Entonces, dado que absolutamente todo funciona en base a promesas que Dios tiene que cumplir, pero la condición de ese cumplimiento estriba en cómo yo proceso lo que Él me dice, y que Él provee cómo procesarlo, ¿no? Que es en la mente de Cristo, es en la guianza del Espíritu Santo. Entonces se trata de habilitarnos para vivir promesas, ¿sí? Lo cual es una realidad y un estado de ser completamente opuesto a la condición humana, donde se trata de ver cómo sobrevives o ver cómo
logras alcanzar cosas, ¿no? Y en la práctica de una creencia religiosa en el ámbito humano, pues igual sigue sobre las mismas bases. Se trata de ver cómo logras ser bendecido, todas esas cosas. Entonces, el factor determinante de lo que nosotros experimentamos es lo que cada uno de nosotros vivimos pensando y creyendo, ¿no? Y entonces el trabajo de Dios está en renovar nuestro entendimiento, porque la parte básica de lo que ahora somos, una vez que venimos a Jesús, es transformada. Y parece que todas las semanas estamos repitiendo el mismo punto de partida, ¿no? Pues tenemos que estar conscientes. Tú, si hemos venido a Jesús, en 2 Corintios capítulo 5, está la declaración divina, de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. ¿Lo ves? Cuando lo personalizas, de manera que yo, que estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas, lo que fui, ya no lo soy, ya pasó. Y ahora todas las cosas respecto a mi existencia, a mi persona, etcétera, son hechas nuevas. Bueno, vamos hoy a permitirle a Dios continuar mostrándonos cómo vivir entonces su promesa. ¿Sí? Cómo vivir lo que Él se ha comprometido a hacer. Y vamos a empezar teniendo presente el pacto que comprende todas las promesas de Dios. Y eso está en Hebreos el capítulo 8. De esto hemos hablado. Dios nos ha hecho ver en diferentes ocasiones los artículos de este pacto, cómo está constituido, y nos ha traído a entender que, en efecto, se trata de promesas que Dios se compromete a cumplir. Pero hoy vamos a ver este pacto en el contexto de tu habilitación, de mi habilitación para vivir todo lo que Dios se ha comprometido a hacer. Y por lo tanto, poder entender este pacto como un proceso de habilitación. ¿De acuerdo? Entonces, en Hebreos capítulo 8 están estas palabras. Dios dice que Él da por viejo, da por terminado el pacto que estaba en efecto, que era con la casa de Israel, y Él hace una declaración tremenda, ¿no? Dice, ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Por favor, toma un momento con Dios en todo esto que vamos a ir hablando para que tú puedas comprenderte en la promesa, en el privilegio que Dios nos concede a los hijos, ¿sí? ¿Cómo funcionaba ese pacto? Pues funcionaba sobre condiciones de obediencia personal. Y Dios dice, no permanecieron en mi pacto. Y entonces el pacto quedó invalidado, ¿no? Por la conducta que era requerida de parte de ellos. Y la consecuencia terrible, Dios dice, y yo me desentendí de ellos. Porque el pacto antiguo estaba basado sobre
ordenanzas, mandamientos, preceptos que la persona que estaba incluida en ese pacto tenía que cumplir. Y entonces Dios está viendo el cumplimiento, y recuerden, Dios no puede ser engañado porque Él ve el corazón. Y cuando lo que ve en el corazón no satisface el cumplimiento requerido, pues no, el pacto no funciona. Pero para que Dios diga, yo me desentendí de ellos, habla de un estado terrible, ¿no? Lo cual podemos ver cuando Jesús viene a la tierra. Juan capítulo 1 nos resume lo que ocurre, ¿no? Jesús, el Espíritu Santo ahí nos muestra la perspectiva de Dios y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora, Israel se regía por la escritura, por la creencia en la ley, etcétera, etcétera. Y Jesús viene y toda esa estructura de pensamiento basada en la ley no puede reconocer en Jesús quién es, sino que hace que los líderes de todo eso en realidad resuelvan que Jesús es una amenaza a su sistema y lo quieren matar vez tras vez, tras vez, tras vez. Y puedes ver entonces que no hay trabajo de Dios en sus corazones. Y el resultado, ¿por qué? Porque Dios dice, yo me desentendí de ellos. ¿Por qué ver esto? Pues primero porque es el preámbulo que Dios utiliza para introducirnos al nuevo pacto. Segundo, porque cuando tú y yo queremos insistir en tener una relación con Dios que se basa en esa estructura del viejo pacto, allí no hay vida. ¿Te das cuenta? Allí no hay promesas, allí hay esclavitud. Y en la escritura está clarísimo eso. En la carta a Gálatas, Dios dice, si no estoy mal en cuanto al capítulo, en el capítulo 2 dice que hay dos pactos, ¿no? Y uno es el pacto, el viejo pacto, que representa esclavitud, y el nuevo pacto que Dios opera en nosotros. Entonces, vivir la vida de hijos no puede funcionar en el esquema del viejo pacto. Tiene que operar en el esquema de las promesas de Dios. Nuestro entendimiento entonces tiene que operar en base a promesas. ¿Te das cuenta? Porque cuando venimos por el Espíritu Santo a comprender que todo lo que nos ha sido dado, regreso a 2 de Pedro capítulo 1, funciona en el poder de Dios. Nos ha sido dado por su divino poder. Y luego habla de esto y dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, ahora viene, está bien, todo opera en el poder de Dios, quiere decir, yo no puedo ver nada de esto cumplido en mi esfuerzo. Tiene que ser algo que Dios opere en mí. Pero, ¿cómo va a operar? Porque si fuera nada más, si allí terminara, pues entonces ya todos estaríamos viviéndolo sin participar
sin la parte que nos corresponde. Nada más sucedería porque Dios cumple. Pero aquí está la parte crítica. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esta frase, mediante el conocimiento, personalízale. Todo me ha sido dado por el poder que Dios tiene para cumplir, pero se cumple en mi vida conforme yo conozco a aquel que me llamó. ¿Qué me llamó? Me llamó su Hijo. Aquí nos conectamos con lo que Jesús dice en Juan capítulo 17, cuando él dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Lo ves? La vida eterna, la promesa, se cumple cuando tú y yo conocemos a Dios. Bueno, aquí entramos en un terreno interesante porque muchos decimos, yo ya conozco a Dios, ¿no? Ah, no, sí, yo conozco a Dios. No, yo conocí al Señor en 1842, ¿no? O sea, lo tenemos como en un entendimiento incorrecto. Y eso constituye un estado de engaño, ¿sí? Porque conocer a Dios, si voy a ser renovado en mi entendimiento, tengo que entender cada vocablo que Dios utiliza por el Espíritu Santo. Y donde meto mi cuchara y digo, es que para mí conocer es, pues, lo siento, pero mi entendimiento, por su lado, constituye la mente carnal y eso no es donde Dios opera, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo se encarga de enseñarnos, 1 Corintios capítulo 2, la enseñanza del Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual y Él tiene que irle dando un significado divino a cada palabra que está escrita, porque cada palabra escrita forma el conjunto de estas promesas de las que estamos hablando hoy. Conocer a Dios, entonces, no es que yo sepa qué dice la Biblia, que yo tenga eventos con Dios, por ejemplo, haber recibido a Jesús. Haber recibido a Jesús es un paso importantísimo, obviamente, naces de nuevo. Pero eso no concluye que ya conozcas a Dios. Porque Dios utiliza esa palabra estrictamente en el contexto de que vivas lo que Él es. ¿Ves la diferencia? No es saber algo de Dios, sino es vivir lo que Él es. Y por eso Jesús dice, la vida eterna es que te conozcan a ti. Dios es amor. Cuando tú vives ser amor como Dios lo es, estás conociendo a Dios. Dios es paz. Cuando tú vives ser paz como Dios lo es, estás conociendo a Dios. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Es un pacificador. ¿Qué está haciendo? Ejerciendo paz. Jesús vino y hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso es un pacificador. Había un conflicto entre Dios y los hombres causado por el legado adámico, por la injusticia de Adán y de Eva, por el engaño y el dominio del pecado y del diablo y de la muerte.
y Jesús viene y hace la paz. Eso es un pacificador. Pero ahora a nosotros nos toca vivir, ser pacificadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a vivir lo que Dios es. ¿Está Dios alumbrando tu entendimiento? Entonces, las promesas que Dios cumple resultan en que tú le conozcas. Y es de esta manera que todo en tu vida empieza a funcionar en base al poder de Dios. Porque a lo que hemos sido llamados no requiere de nuestra capacidad. Opera exclusivamente en el poder de Dios. Bueno, si no hubiese provisión para que nosotros vivamos esto, entonces estaríamos en un terrible dilema, ¿no? Porque ¿cómo le haces para siquiera saber por dónde empezar? Pero aquí está otra vez la prueba, la comprobación de que Dios es verdadero, porque tú y yo requerimos de guianza para dar los pasos correctos. ¿Y qué hizo Dios? El día que creímos nos selló con el Espíritu Santo. ¿De qué? De la promesa. Para que cuentes con quien guíe tu corazón, quién y cómo funciona el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1. Alumbra los ojos de tu entendimiento, para que tú sepas la esperanza del llamamiento que Dios te ha hecho. Cuando Él te llamó hijo y calificó en su compromiso de hacerte como Jesús es, entonces ahí está la promesa. Si tu corazón empieza a funcionar en base a promesas, tienes ahora la provisión para vivirla, porque el Espíritu Santo te va a estar guiando a caminar en las promesas y verlas cumplidas. Y en ese cumplimiento conoces a Dios. Bueno, vamos a Hebreos capítulo 8, vamos a ver este pacto asombroso, porque Dios dice, ya no voy a funcionar con nadie en el pacto antiguo, porque resultó en que no pueden permanecer en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Ahora este es el pacto que voy a hacer. Dice, pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Esta es la 1, 2, 3. Vamos en el tercer artículo. Cuarto artículo. Y ellos me serán a mí por pueblo. Quinto artículo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Este quinto artículo es importantísimo, porque Dios está prometiendo que tú le vas a conocer, porque Él se va a dar a conocer a ti. Y que no hay intermediarios, que esto es algo que Él se compromete a realizar. Sexto artículo. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Puedes ver que aquí hay promesas, 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 promesas.
pero todas van a funcionar mediante el conocimiento de aquel que te llamó. Ahora vamos a aprender a vivir aquí. No importa cuál sea nuestro punto de inicio, para cualquiera de nosotros, aunque a los ojos de Dios todos iniciamos en el mismo lugar, ¿no? Todos venimos de una vivencia humana con un entendimiento humano. Y Él nos toma en el estado en que haya sido. Para algunos, para los seres humanos no nos vemos iguales, ¿no? Esta persona vino de una existencia en lo peor, por ejemplo, saqueo, ¿no? Seguramente otros que vinieron a Jesús pudieran decir, yo no he sido como él, ¿no? Yo no soy tan malo, pero para Dios vienes de ser un esclavo de pecado, vienes de ser un hijo de Adán, y Él tiene un solo camino para todos. Entonces, cuando venimos a Él, empezamos en una vivencia idéntica, provista por Él. Ojo, no estamos hablando aquí de la incontable cantidad de diferencias que hay entre el caminar de las personas que hemos recibido a Jesús, porque ese caminar no es producto de la obra de Dios. Estamos hablando de cómo Dios tiene provista la cosa. Pues para Dios tú vienes por obra suya, porque nadie viene a Jesús si el Padre no le trae, y tomas estas decisiones y empieza Él a mostrarte pasos a dar. Y si tú los das, Él cumple. Y si Él cumple, tú le conoces en tu propia vivencia. Vamos a ver cómo se conecta eso a estos artículos del pacto. ¿Sí? Dios no va a imponerse sobre nadie. Eso no es su naturaleza, eso no es cómo funcionan las cosas. Entonces, cuando nosotros estamos procesando todo con Dios, con estas creencias que no son enseñadas por el Espíritu Santo, pero que las enseñan los hombres y las creen, tienen sentido humano, ¿sí? Por ejemplo, esta creencia que Dios controla todo, ¿sí? Y lo citamos como si fuera una verdad en la Escritura. Por favor, muéstrenmelo en algún versículo de la Biblia. Eso no existe. Dios reina sobre todo, sí, pero no lo controla todo. Si Él controlara todo, Adán y Eva nunca hubieran comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios estableció, no lo hagas, expresó su voluntad, dio la advertencia de las consecuencias, pero Él no controló la voluntad de Adán y de Eva, ¿o sí? Entonces, este es un engaño infernal porque ocurre una barbaridad hecha por una persona cometiendo crímenes, ¿no? Y decimos, es que Dios tiene control de todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que Dios controló a esa persona que acaba de cometer el peor de los crímenes. ¿Y cómo lo explicas? Pues es que no se puede entender, pero así es la voluntad de Dios.
¿Te das cuenta del engaño en que eso nos mete? Bueno, el pacto no dice, yo voy a controlar tu vida. El pacto dice, yo voy a poner mis leyes en tu mente. Y ese poner no es una imposición, sino es una presentación. Esto habla del trabajo de revelación descrito en Efesios el capítulo 1, donde dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Repito, el día que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, para que de inmediato tú cuentes con el servicio del Espíritu Santo para guiarte. Jesús lo dice en Juan capítulo 16, el Espíritu de verdad te va a guiar a toda verdad. Entonces, estamos viendo cómo vivir promesas, ¿sí? Entendiendo el fundamento. Todo mi trato con Dios se basa en un pacto que Él establece, en donde Él está comprometido a cumplir su promesa en mi vida. ¿Y cuál es esa promesa? Hacerme su hijo, hacerme conforme a Jesús. Ahora, ¿cómo lo va a cumplir? Poniendo sus leyes en mi mente. ¿Cuánto de las leyes de Dios, las leyes nuevas? ¿Por qué le decimos nuevas? Porque no está hablando de las leyes del viejo pacto, ¿sí? Tú y yo no estamos sujetos a la ley del viejo pacto, porque la ley del viejo pacto, Dios declara en la Escritura que es una ley dada para el pecador. ¿Tú sabes eso? Escucha, en las cartas a Timoteo Dios dice lo siguiente, porque la ley fue dada para el parricida, para el matricida, para el adúltero, para el ladrón, para el mentiroso. ¿Qué tal? No mates, no mientas, no codicies, no robes, no hables falso testimonio. ¿Para quién está dado? Para los seres humanos. Entonces, eso está obsoleto. ¿Por qué? ¿Ya puedo matar? No, porque para los hijos eso no es necesario. Ahora se trata de cumplir la promesa de traernos a vivir algo que contra lo cual no hay ley. Gálatas capítulo 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque si vives ser amor, no vas a dañar a nadie. Entonces no hay que estar viendo que no hagas lo malo, eres de otra naturaleza, que no hace el mal. Por eso es benigno. Dios es benigno porque Él no hace el mal a nadie, Él hace el bien a todos. Y así sucesivamente, con cada una de las virtudes que conjuntan la vida eterna, la vida divina. Estas leyes vivas es lo que Dios nos presenta.
Y ahora nos toca a nosotros elegir si le voy a permitir a Dios habilitarme para vivir. Se trata de vivir promesas. Les recuerdo, sí soy guiado a que insistamos en este asunto. ¿Qué estoy viviendo con Dios? ¿Su promesa, el cumplimiento en mi vida o en qué estoy? Pues si vas a vivir promesas, tienes que entender, Dios te presenta. Es el trabajo del Espíritu Santo. Mostrarte lo que se te ha dado. Pero eso, mostrarte no quiere decir que ya lo vives porque se te mostró. Es solamente el inicio del proceso. Entonces, ¿qué sigue? Dios dice, recuerda, por favor, ve este pacto como un proceso de habilitación. ¿Sí? Inicia con Dios te hace ver las cosas que Él quiere escribir, ¿dónde? En tu corazón. Ahora vamos a 2 Corintios capítulo 3, donde se nos dice que el nuevo pacto queda escrito por Dios en las tablas vivas de nuestro corazón por el Espíritu Santo. Por favor, permítele a Dios mostrarte estas cosas para vivirlas. ¿Sí? Tú puedes estar enfocado en una necesidad, una situación, esto, aquello. Dios está enfocado en habilitarte para vivir lo que Él te ha dado. Y eso es que tú vivas lo mismo que Jesús vive como su Hijo. Ahí está incluido todo lo demás. Pero para que lo viva yo, lo vivas tú, tiene que ser escrito en nosotros. Lo que Dios ha escrito en ti opera en su divino poder. ¿Sí? Por favor, ve conmigo a Efesios el capítulo 3. Aunque ya citamos Efesios capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1, pero ahora vamos a ver en Efesios capítulo 3, otra vez ratificado esto mismo. Hace unas semanas hablamos de ser arraigados, cimentados en amor para venir a la plenitud de Dios. Pero quiero invitarte a que veas el versículo 20. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y luego que dice, según el poder que actúa en nosotros. Dios va a cumplir, Él es poderoso para hacerlo, pero su poder tiene que actuar en nosotros. Entonces, cuando no sabemos caminar hacia la habilitación que te lleva a funcionar en el poder de Dios, el entendimiento se queda atorado en el esquema antiguo. No, si yo sé, ya Dios me dijo que yo debo de, pero me cuesta. ¿Te ha sucedido eso? Estoy batallando con, es que es difícil, es que se me olvida, es que no puedo. Dios sabe que estoy tratando. Todo eso niega que el poder de Dios esté ejerciendo en ti. Y eso sucede porque estamos
viniendo a la presentación, pondré mis leyes en tu mente, pero no estamos caminando hacia escríbelo en mi corazón. Gracias, Padre, por mostrarme esto. Ahora escríbemelo. El hijo o la hija de Dios que no sabe vivir este proceso de permitirle a Dios escribírtelo, pues va a estar en un enorme conflicto consigo mismo porque ya tiene la información, pero carece de la vivencia. Lo hermoso de Dios es que Él lo tiene contemplado y otra vez es el Espíritu Santo el responsable de mostrarte cómo dar estos pasos, ¿sí? Y de guiar tu entendimiento, porque amado hermano, hermana, si tú no lo entiendes, ¿cómo lo vas a vivir? Entonces tienes que elegir permitirle a Dios guiar tus pasos para que esto ocurra. ¿Y cómo lo hace Dios? El escribir su verdad en mi corazón, que hace que todo lo demás del pacto funcione. Porque mira lo que sigue. Le permito a Dios mostrarme lo que Él quiere hacer en mí. Pone sus leyes en mi mente. Acepto que lo escribe en mi corazón. Él lo escribe. Me estoy brincando el proceso de la escritura solamente para llegar a el producto, ¿no? ¿Qué sigue? El tercer artículo del pacto. Y seré tu Dios. Tú puedes decir, no, Dios es mi Dios. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quiere decir que Dios sea tu Dios? No es que Dios es Dios de todos, perdóname, no. Cuando Dios decide y dice, voy a ser tu Dios, quiere decir, yo soy responsable de dártelo todo. El cuarto artículo, y tú serás mi pueblo. ¿Qué es eso? Primera de Pedro capítulo 2, una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, todo lo demás que está prometido va a fluir de esa porción escrito en ti. Bueno, vamos a trabajar aquí entonces. Si ese es el punto crítico, una vez que le permito a Dios mostrarme, entonces, ¿cómo sucede esta escritura? ¿Cómo vengo a permitirle a Dios que lo escriba en mí? Y eso es lo que hemos hablado muchas veces, que es el proceso de verdad, y le llamamos proceso de verdad porque este es el cómo el Espíritu Santo te habilita, ¿sí? Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17. El Espíritu Santo trabaja para inspirar a tu espíritu lo que está escrito en la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está la primera parte del pacto, ¿cierto? Pondré mis leyes en tu mente. Ahora viene la parte de escribirlo.
Te es mostrado, eso es enseñar. Dice, es útil para enseñar, te está siendo mostrado. Tú aceptas que se te escriba, ahora viene la segunda parte. Es útil para redarguir. Porque el lugar donde va a ser escrito esto en tu corazón, se trata de establecer en ti la forma de pensar correcta. El razonamiento correcto. ¿Basado en qué? En quién es Dios y a qué está comprometido contigo. Entonces, para cada uno de nosotros, esto es lo más crítico. El redargüimiento es el proceso por el cual Dios se encarga de santificar mi entendimiento. ¿Por qué tiene que ser santificado mi entendimiento? Porque yo traigo un entendimiento que está hecho para funcionar en el viejo pacto. ¿Sí? La mente carnal tiene que ser desplazada. Y Dios está comprometido a hacerlo. Hemos visto 2 Corintios 10, donde Dios dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Bueno, eso es redargüimiento. ¿Te das cuenta? Lo necesito, yo lo necesito, tú lo necesitas. Todos necesitamos vivir ese proceso de ser hechos libres de una manera de pensar opuesta a Dios. Y ser traídos entonces a la tercera parte de las operaciones del Espíritu Santo, que es la corrección. Estamos viendo lo que es el proceso de escribirlo. Primero, te lo muestro. Segundo, si aceptas que vivirlo, que esto se haga eterno en ti, entonces hay que limpiar, hay que santificar. ¿No? Ahora el Espíritu Santo va a escribir en las tablas vivas de tu corazón la promesa específica que Dios va a estar cumpliendo en ti, en su poder, en su fidelidad. A esto Dios le llama corrección. ¿Por qué es corrección? Porque está corrigiendo cómo piensas. ¿Sí? Yo pensaba que tenía que hacer para merecer. Eso es maldición. Entonces, cuando Dios escribe la verdad en mí, de que Él está comprometido a cumplir por gracia, y que lo que Él está viendo en mi corazón no es si yo cumplo, sino si yo le creo, y mi entendimiento empieza a funcionar en base a esa verdad, estoy corregido. Perdón, estoy en lo correcto ahora. ¿Te das cuenta? La corrección me lleva a pensar correctamente. Esto es cuando tú empiezas a caminar en comunión, lo que hemos estado hablando en las sesiones anteriores, empiezas a ver la manifestación de Dios en ti, porque ha quedado escrito. ¿Te das cuenta? Ha quedado escrito.
por el Espíritu Santo en las tablas vivas de tu corazón. Y lo que sigue, para no dejar eso volando, es tu participación ahora en el ministerio divino, y eso es la instrucción en justicia. Porque vivir las promesas de Dios te lleva a lo que Jesús declaró, que todo aquel que crea en Él será como una fuente que salta para vida eterna. Un hijo de Dios, igual a Jesús, tiene que ser un dador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Padre que mora en ti es dador. Y si tú eres hijo, tú vives dando de su abundancia. Entonces ahí tienes el cuadro de cómo cumple Dios las promesas y cómo caminar en ellas. Bueno, para pensar de esta manera, cada uno necesitamos permitirle a Dios habilitar nuestro entendimiento de esta forma, ¿sí? Fíjate la enorme diferencia entre un entendimiento que vive fe y un entendimiento que está en maldición. Estas son realmente las dos opciones. El entendimiento que vive fe está ocupado en que Dios cumpla lo que prometió. Y lo que no sabe de esas promesas lo está recibiendo, porque se da por servido, se da por provisto del Espíritu Santo, que tiene la responsabilidad de mostrarme lo que Dios me ha dado. ¿Para qué? Para que finalmente sea escrito y yo lo viva permanentemente. Entonces aquí no hay lugar para estar pensando a la humana, ¿no? ¿Cómo le hago? El enemigo no puede seguir llevándome a la confusión de es que no sé qué hacer, es que me cuesta. Eso no tiene lugar en esta mente provista. Vengo a claridad del proceso por el cual Dios cumple. Y ahí se conectan todas las cuestiones terrenales, todas las cuestiones físicas, todas las cuestiones económicas, todas las cuestiones de relaciones, todo, porque se trata de cómo funciono yo aquí adentro. ¿Qué está pasando en mi espíritu? Estoy viviendo lo que Dios es. Y estoy siendo traído a participar con Dios en fluir eso que Él es para el beneficio de otras personas. Si tú no vas a entenderte como hijo hasta que no estés fluyendo vida, participando en ser dador, ¿sí? ¿Y qué de ti? Pues estás provisto, pero el hijo que empieza a entender, ¿cuándo vivo la plenitud de Dios? Cuando estoy fluyendo vida hacia otros, cuando estoy permitiéndole a Dios manifestarse conmigo. Y entiendo que yo no necesito estar pidiendo que me dé, sino buscando que Él dé conmigo.
Y eso destruye esta idea de, es que yo tengo muchas necesidades, es que yo, es que yo, es que yo. ¿Te das cuenta? Porque esa es una mente huérfana, no provista. Vamos a resumir para poder caminar aquí. ¿Está bien? Dios te ama y su amor por ti es infinito y por lo tanto su compromiso contigo es absoluto. No hay manera que Él te falle. Y esto nos lleva a permitirle al Espíritu Santo mostrarnos cómo estoy provisto entonces. Porque la promesa es enorme, ¿no? Que tú, que yo, que cada uno de nosotros viva la plenitud de Jesús. Pues tenemos que ser traídos a una mente completamente diferente a la que hemos estado acostumbrados a vivir, que es la mente carnal, que es enemiga de Dios, que no va a ser arreglada. ¿Cómo se me da la mente de Cristo? Por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ocupado en mostrarme lo que Dios me ha dado. Bueno, ¿por qué me lo muestra? Porque este es el pacto. Pondré mis leyes en tu mente. ¿Sí? Entonces, si aprendes a caminar en promesas para permitirle al Espíritu Santo alumbrar tu entendimiento y mostrarte la provisión. Cuando Dios te lleva aquí, tú empiezas a entender que la verdad que Jesús es, habla de la provisión que Dios te ha dado. Porque todo lo que Jesús es, se te ha dado. Ahora se trata de que tú camines allí. Y eso es tu habilitación. Se tiene que ejercer el pacto, ¿sí? Y por eso tú puedes confiadamente venir y decir, Padre, muéstrame cómo está provisto todo, ¿no? Pero me estoy refiriendo a asuntos específicos que tú vas enfrentando. El asunto es que tú vivas provisión. Y entonces el Espíritu Santo no busca, por ejemplo, a veces queremos nosotros, ¿dónde está para Israel, no? Andaba en el desierto, como ejemplo, y necesitaban agua. Entonces su asunto era conseguir agua, ¿no? Necesitaban comida, conseguir comida. Para Dios lo importante no era darles agua o comida, por supuesto que Él iba a ser fiel en eso, sino cómo funcionan sus corazones. Y en Hebreos, el capítulo 3 y 4, Dios nos cuenta de lo que sucedió con ellos. Dios les habló su compromiso, pero ellos no le creyeron. Y por lo tanto nunca entraron en su reposo. Porque fíjate, lo que era correcto para ellos hacer es, Dios se comprometió. Asunto resuelto, ¿no? Ya nos demostró su poder, nos sacó de Egipto con mano poderosa. Ya nos demostró su fidelidad. Faraón vino a tratar de destruirnos y el que salió destruido fue él. Nosotros a salvo. Este es el tamaño de nuestro Dios. Él es nuestro dador de aquí en adelante. ¿Sabes que nunca lo reconocieron?
Dios quiso hablar con ellos. ¿Sabes qué le dijeron a Moisés? No, no queremos hablar con Dios. Ve tú y lo que Él te diga, lo hacemos. Pero que no hable Dios con nosotros. Ahí está escrito. Entonces en Hebreos 13 nos dice, eh, capítulo 4 dice, si oyes hoy tu voz, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como lo hicieron ellos. Y se nos dice, a ellos también se les dio la buena nueva, como en nosotros, pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y nos dice, tengamos cuidado de no repetir semejante desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ten presente esto, los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Y no hay cosa creada que se pueda ocultar en su presencia, antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y este dar cuenta no lo tomes como un día voy a estar en la presencia de mi Creador y Él me va a requerir que yo le entregue cuentas. No, es una constante. Ya estás en la presencia de Dios. Él está viendo tu corazón 24/7. Y Él se ha comprometido a habilitarte para que vivas su plenitud. ¿Cómo lo hace? Cumpliendo su pacto contigo. Pongo mis leyes en tu mente. Si tú caminas a eso, vas a ver lo que quiero escribir en tu corazón. Miren, hermanos, esto no es nuevo para Dios. Esto es lo que Él decidió hacer antes de la fundación del mundo. Jesús vino, instituyó este nuevo pacto, lo cual lo hizo efectivo y entonces procedió a activarlo mediante su muerte y resurrección. Dios lo confirma, el Padre lo confirma, enviando su Espíritu a los que habían creído a Jesús. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 2? Y vemos a Dios empezar a cumplir. Y entonces se empiezan a escribir por el Espíritu Santo todo lo que ahora nosotros tenemos en la Escritura, que completa todos los libros escritos y toda la Escritura. Ahora el Espíritu Santo es responsable de inspirarla a tu corazón. ¿Para qué? Para que tú decidas, conforme Él va haciendo este trabajo, si eso que te muestra lo escribe o no lo escribe. Repito, si no lo vives en el poder de Dios, no está escrito en tu corazón. Tener claridad en esto es tan importante. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Lo leímos ahorita en Efesios 3, ¿no? Aquel que es poderoso para hacer todas estas cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, su poder excede las promesas. ¿Te das cuenta?
Dios no se comprometió y dijo, híjole, esta me va a costar, pero creo que sí puedo, creo que sí le doy, creo que sí la logro. No, 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 Él está bien. Pero ¿cómo lo hace? Según el poder que actúa en nosotros, su poder actuando en ti. Eso es lo que tu Padre quiere que conozcas, ¿sí? La vida en su poder. Y hoy lo que Dios está buscando traer a nuestro entendimiento es, hijo, hija, vive el pacto, tenlo presente. Cuando un hijo o una hija no sabe qué promesa está viviendo, en qué está, necesariamente se pone a procesar las cosas como esclavo, en necesidad en lugar de provisión. Y tú puedes orar días, noches, años como esclavo. Pidiendo, yo viví eso tantísimos años, pidiendo, rogando, suplicando, ayunando, buscando, que Dios se plazca en dar. Pero cuando vienes a entender que un hijo ya está provisto, es ridículo estar pidiendo que Dios te dé como si no te hubiera dado, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, entonces tu padre está viendo tu corazón, está viendo cómo piensas, está viendo producto de qué es el entendimiento de mí, de lo que el Espíritu Santo ha escrito o no hay escritura. Porque mi hijo sigue pensando, por ejemplo, que yo le di la Biblia para que mi hijo se encargue de ver cómo le hace para entenderla, para cumplirla. ¿Te das cuenta? En lugar de que tenga claro que la escritura es para que el Espíritu Santo se la inspire, se la escriba, lo corrija finalmente y funcione en mi poder y ande como quien es porque yo lo hice mío. Y entonces sea un dador conmigo, un dador de vida en comunión. Cuando Dios dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, es porque Él no detuvo, no fue escaso, sino que nos ha dado todo. Padre, gracias por invitarnos hoy a entendernos en esta relación pactada, provista, pero con un proceso muy específico que tú operas por tu espíritu en nosotros para habilitarnos en la vivencia de hijos. Gracias porque esto no es algo que está siendo efectuado a control remoto desde algún lugar incierto en el espacio, sino es algo que tú operas en conjunto con Jesús y el Espíritu Santo en el corazón, en el espíritu que ahora somos nacidos de ti. Gracias porque hoy cumples con nosotros al alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, invitarnos a vivir promesas, invitarnos a
a permitirte a ti cumplir en nosotros el escribirlas en nuestro corazón, para que entonces podamos funcionar contigo como Dios y nosotros como tus hijos. Gracias. Gracias, Padre, por tu poder para cumplirlo en nuestras vidas. Gracias por confrontar los engaños que traemos puestos. En particular, el engaño de pensar que el que nos muestres cosas es el fin del proceso, en lugar de que lo entendamos como el inicio y que el objetivo es que quede escrito en nosotros para que tú entonces lo perfecciones y podamos nosotros funcionar en comunión contigo de la misma manera que Jesús lo vive. Gracias, porque todo esto es hecho en Jesús, donde estamos contigo. En su nombre damos gracias. Amén. Si tú y yo vamos a pensar como hijos y finalmente vivir como hijos, va a ser porque Dios pudo escribirlo en nosotros. Y uso esa frase muy intencionalmente. Pudo porque se lo permitiste. Es maravilloso llegar a un momento en el que se despeja la cosa, ¿no? Y ya no estoy confundido, sino que puedo en amor vivir fe. Padre, me doy cuenta hoy que hay cosas que no están escritas en mí. Aquí estoy. ¿Qué sigue? Redargüimiento. Vamos a escribir, pero tú tienes que soltar estas cosas. Y allí opera algo que no hemos hablado todavía específicamente, y es Romanos capítulo 12. Sí hemos hablado de la renovación del entendimiento, pero hablo del culto racional. Es el sacrificio vivo de entregar esos pensamientos a Dios para que Él los santifique, de abandonar la mente carnal. La mente de Cristo es una mente en provisión para vivir comunión, exclusivamente. Y todo lo demás no tiene cabida ahí. Y entonces tú y yo estamos provistos, pero esa provisión no se vive, no se manifiesta si yo estoy pensando con la mente que produce muerte. Romanos capítulo 8. Así que, amada familia, ¿quién está en desventaja de los hijos de Dios? Ninguno. A todos se les ha dado el Espíritu Santo. No hay manera que Él falle, pero sí podemos resistirlo. Cuando no entendemos cómo funciona la cosa, ¿no? Que todo está en las elecciones que tú tomas, en tu pensamiento. Y por eso Dios está enfocando el origen de las cosas en nosotros, ¿sí? ¿Desde dónde parto para pensar? Si parto de que soy hijo, entonces busco provisión. Vivo en promesas y le permito a Dios cumplir. Les abrazamos, Susi les envía su saludo. Bendiciones.